Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidos a este espacio entre mamás. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Gaby Ortiz Mena, quien practica la medicina alternativa y está enfocada en lo que es el manejo de emociones. Bienvenida, Gaby, aquí a Entre Mamás. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Oye, Gaby, todos sabemos que nuestro cuerpo es nuestro vehículo para esta vida, ¿no? Entonces, muchas veces vamos al doctor porque nos duele la muela o vamos a ver que alguien nos atienda porque tenemos algún malestar. Sin embargo, muy pocas veces nos enfocamos en lo que son las emociones. O sea, esas emociones vienen o las vas cargando con el tiempo y no sabes desde cuándo te están haciendo o te están perjudicando o te están haciendo algún daño en tu cuerpo, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de por qué es importante conocer el tema de las emociones? Bueno, pues para mí el tema de las emociones es súper importante porque somos seres no solo físicos, sino también emocionales, mentales, espirituales. Y somos, o sea, todo eso nos forma, o sea, como uno, ¿verdad? Entonces, muchas veces le damos prioridad, como dices tú, nada más a lo físico. De me duele el estómago, voy al doctor, ¿no? O me duele la muela, voy al dentista. Pero descuidamos la parte espiritual porque no se ve o lo emocional. Ya, si hay gente que va con el psicólogo cuando ya está muy mal, que dice, oye, ahora sí no sé cómo manejar este estrés o esto que me sucede. Pero no lo vemos tan importante como lo físico. Sin embargo, es parte de lo mismo. Por ejemplo, si una niña va a tener un examen y está súper nerviosa o ansiosa y le duele el estómago, pues se puede manifestar, como un dolor de estómago, es estrés. Entonces, pues las emociones pueden desencadenar una enfermedad o cualquier desbalance en nuestro cuerpo. Okay. Nada más que no nos educan a verlo de esa manera, ¿verdad? Como eso es algo que acabas de decir bien importante, no nos educan. A ver, para empezar a definir qué es una emoción. Porque muchas veces te dicen, ¿cómo te sientes? Bien. Entonces, eso no es una emoción. El sentirte bien no es una emoción. ¿Qué es una emoción? Pues una emoción es un sentimiento, o sea, es algo que sientes, ¿verdad? O sea, y que te causa algo. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Pues somos seres emocionales, entonces podemos sentir enojo, miedo, frustración, impotencia, falta de control. Y yo creo que lo más importante primero es poder identificar cómo se llama, porque como no nos educan en ese tema, pues muchas veces no sabemos qué emoción estamos sintiendo. Hace unos meses una amiga me decía, es que me siento muy mal porque le había sucedido una situación. Y yo le decía, bueno, dime qué emoción sientes. Y me dice, es que no sé. Y yo, ¿cómo que no sabes? A ver, le dije, cálmate y trata de pensar qué emoción estás sintiendo. Entonces ya que se calmó me dijo, bueno, ya me pude expresar las emociones, pero el primer paso para poder identificar cómo nos estamos sintiendo, pues es expresándolo, es decir, a ver, ¿qué siento, verdad? Estoy triste, estoy vulnerable, no sé, hay muchas... Enojado. O sea, las emociones es como quien dice un adjetivo del sentimiento. Un adjetivo del sentimiento, pues yo creo que sí. O sea, lo podemos definir así, como que algo que yo estoy sintiendo, le pongo una característica de decir, estoy enojada, o sea, me siento tan mal y tan... A veces decimos, es que se me atoró. Pues es que pero no identificas qué se te atoró, ¿no? O sea, se te atoró la impotencia, se te atoró el enojo, la frustración, la falta de control, el desánimo, o sea, ¿qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y entonces, lo que tú tratas o lo que vemos aquí en el manejo de emociones es el hecho de que tú puedas identificar, primero que nada, reconocer cuál es la emoción y tú, ¿cómo es que apoyas a la gente a ver eso? Bueno, la terapia que yo uso, yo y mi socia trabajamos juntas, es el Body Code. Mi socia usa otra terapia, que ahorita la platico.
El Body Code es muy interesante porque buscamos los imbalances del cuerpo, las causas del sufrimiento, de la enfermedad, ver si vienen de algo físico o si vienen de algo emocional, ¿verdad? Porque como somos seres integrales, pues pueden ser que vengan las causas de algo físico o de algo emocional. Y pues usamos imanes, por eso es una terapia alternativa, para limpiar esas emociones y armonizar lo que es el cuerpo. Okay. Y mi socia trabaja una terapia que se llama terapia de renovación del espíritu. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Ok. Y por ejemplo, regresando un poquito a lo que son las emociones, ¿cómo puedo identificar yo que necesito esa terapia? O sea, porque a veces me duele la panza, voy con el doctor. Me duele la cabeza, me tomo una aspirina. O sea, es bien fácil. ¿Cómo lo puedo identificar? Es bien fácil, porque las emociones que nosotros no podemos procesar, o sea, esas emociones que de alguna manera no podemos digerir, se quedan atrapadas en nuestro cuerpo. O sea, aunque no son tangibles porque no las vemos, se quedan atrapadas y las sentimos muchas veces. O sea, no las sentimos una vez. Tú te vas a dar cuenta porque sientes eso muchas veces. O sea, si yo tengo, no sé, una tristeza por una emoción que se quedó atrapada en mí, me sucedió algo muy fuerte, falleció alguien y mi cuerpo no la ha podido procesar, no me voy a sentir triste un día, me voy a sentir triste meses. O hay gente que no puede manejar esa emoción y años o no se le quita. Entonces, cuando tú sientes una emoción que constantemente, que no puedes quitártela de encima, que dices, ¿por qué me siento así? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa conmigo que no puedo pues dejarla atrás? Ahí es cuando entras. Entra. Y ahí, por ejemplo, eso es algo crónico, ¿no? O sea, que empiezas a sentir eso crónico de una manera crónica. Y, por ejemplo, eso se transforma, por lo que yo entendí, en algo que puede ser una enfermedad física. Sí, o un trastorno emocional. Porque cuando tenemos una emoción atrapada, pues como somos seres físicos y emocionales, todo el tiempo estamos, se puede decir, atrapando emociones. Porque, se te queda, a ti, Sofi, normal, pues bueno, se te quedó el enojo, hiciste un coraje, o se te quedó el miedo, es normal. Pero cuando ya son demasiadas emociones atrapadas y que ya, o sea, de repente dices, oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué estoy ansiosa? ¿Por qué? Es cuando, pues, tenemos que poner atención a eso, que puede después desencadenarse como una enfermedad. O sea, ligero, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, más grave, pues un cáncer o... ¿verdad? Algo más fuerte. Porque las enfermedades son multifactoriales, o sea, no es nada más una causa, son muchas causas. Y las emociones entran dentro de todas esas causas. Ok. Entonces, como te pueden causar algo físico, también te pueden causar algo emocional. Si se va agravando, pues después puede llegar a un trastorno emocional. Y eso que decías ahorita que es un factor, o sea, no quiere decir, porque mucha gente de repente platica de que no, es que le dio cáncer porque tuvo una pérdida y no lo superó. O sea, a lo mejor fue un factor que detonó. Porque somos seres multifactoriales, exacto. No es que la pura emoción le haya ocasionado el cáncer, es que esa emoción que fue tan fuerte para ella pudo haberle bajado el sistema inmune, y al bajar el sistema inmune entraron patógenos. Entonces, pues te vas ya a un tema multifactorial, porque somos, como te digo, no somos solo seres físicos, también somos espirituales, y una cosa afecta a la otra. Claro, claro. Y bueno, por ejemplo, nosotros como mamás, que nos toca en esta vida, es compartir todo lo que llevamos nosotros de formación a nuestros hijos, a nuestra pareja. Cuando no tienes pareja, pues a tus hijos. ¿Cómo le haces tú para enseñarle a tus hijos que es importante reconocer sus emociones? O sea, primero reconocerlas, vivirlas, aceptarlas y manejarlas, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces esa chamba? Es bien importante porque pues no está tan fácil. O sea, es muy fácil como enseñar, pero hacerlo tú no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, yo con mis hijos les pido mucho que me nombren la emoción. O sea, por ejemplo, mi hijo que de repente se frustra, le digo, a ver, Julián, dime qué estás sintiendo. Y cuando estás enojado, pues es muy difícil expresar a veces, ¿no? O sea, me estoy sintiendo enojado, o tengo frustración, o tengo impotencia. Entonces, él me la regresa. O sea, cuando yo de alguna manera me altero, me dice, mami, a ver, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué emoción estás sintiendo? Entonces, pues ellos aprenden, o sea, aprenden de lo mismo que... Sí, de lo que tú haces, entonces es bien padre que ellos ya saben que tienen que identificar, pues, qué están sintiendo, ¿verdad? ¿Y cómo le haces para enseñarlos a regular? O sea, porque... Pues regulando tú, porque los niños aprenden con lo que ven, no con lo que les decimos. O sea, la verdad es que con unas amigas la semana pasada estábamos platicando de que como las mamás hacemos mucho de que no, el niño tiene que ir a terapia porque pues
suceden muchas cosas que no te gustan o que te gustarían que fueran diferentes y decimos, es que la realidad es que antes que los niños vayan a terapia son las mamás. O sea, todas las mamás son las que tienen que ir a terapia, pero qué difícil tú como mamá reconocer pues que tienes que trabajar en ti. O sea, la realidad es que si tú trabajas en ti, tus niños van a aprender y ellos van a ver. Y si ellos ven que tú superas tus miedos y que tú te aprendes a regular, ellos se van a regular. Pero si tú batallas con eso, pues difícilmente ellos van a poder regularse. Entonces todos, pero muchas veces decimos, no, es que el niño ocupa terapia, porque qué difícil es decir, pues yo soy la que ocupo, ¿verdad? Y yo soy la que ocupo estar más tranquila, yo soy, entonces, pues bueno, trabajando en mí, es que puedo lograr que él aprenda a regularse. Bueno, y por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, llena de incertidumbre, llena de cosas que realmente nos han venido a mover el mundo en el que estábamos acostumbrados a vivir, yo me imagino que las emociones se han multiplicado. O sea, has descubierto emociones que a lo mejor nunca había sentido porque pues vivíamos una vida muy, a lo mejor constante. Muy ligera. Y de repente se intensificó todo y entonces empezamos a explorar otro tipo de emociones. Alguien se quedó sin trabajo, perdimos a alguien querido, nos tuvimos que cambiar de ciudad, te tuviste que encerrar porque pues es la pandemia. O sea, todo ese tipo de emociones. ¿Qué problemática has visto últimamente que se ha disparado en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar? O sea, que empezamos las mamás a manejar un poquito más porque se te han multiplicado esos casos. Bueno, pues mucho es el miedo, la ansiedad, pues como la incertidumbre, ¿verdad? De la pandemia, que como dices tú, puede fallecer un ser cercano, pues sí. Yo creo que principalmente eso, el miedo y la ansiedad. Y creo que lo que hemos trabajado también mucho es el exceso de emociones atrapadas. O sea, como han sido tantas emociones tan constantes de que sí o sea, se acaba, no empieza otra cepa. Entonces, creo que hemos visto una saturación de emociones. O sea, mucha gente ya muy cargada. Y, por ejemplo, cuando ya llegas a ese punto, ¿qué le recomendarías a una mamá? Oye, a mí me platicaron hace poquito algo que me jala cañón y alguna vez te lo comenté. Es el que alguien entra en un estado de pánico. Bueno, agarra tus 5 sentidos y ponlos en práctica, ¿no? O sea, una técnica súper sencilla en donde dices, tú sabes qué, de aquí soy y se te pasa ese momento de ansiedad. En el caso de las emociones, oye, pues yo me empiezo a sentir con miedo, me empiezo a sentir enojada. ¿Cómo le hago yo, mamá, para regular? Es más, te dan la noticia de que tu hijo hizo algo en la escuela y lo primero que haces es, sí, que ya ¡lo voy a matar! O sea, empiezas como que, ¿qué le pasó? ¿Por qué fue esto? Entonces, ¿cómo le haces tú para regular ese tipo de cosas? Pues primero tratar de identificar la emoción. O sea, si la emoción tiene que ver conmigo o con lo que mi hijo hizo, ¿verdad? Mi hijo o mi hija hizo. Porque muchas veces tiene que ver contigo. O sea, son emociones que tú ya traes. Porque como las emociones atrapadas, pues se quedan adentro de ti. Entonces tú puedes decir, es que tengo mucho enojo porque mi hijo le fue mal en la escuela. Estoy muy enojada. Pero muchas veces ni siquiera es que le haya ido mal en la escuela. Es que, no sé, tú quieres que sea el mejor de la clase y sientes un rechazo si tu hijo no es el mejor. Entonces, hay veces que si tú no identificas las emociones que tú traes, puedes confundirlas con lo que hacen tus hijos, ¿verdad? Entonces, es por eso tan importante que identifiques, a ver, ¿es mío esto que estoy sintiendo o es por lo que hizo? Oye, eso está bien interesante. O sea, por ejemplo, a ver si te entendí. Si yo de repente regaño o me molesto por algo con mis hijos o me preocupo de algo con mis hijos, la mayor parte del tiempo es algo que me preocupa a mí de mí. Sí, o sea, son emociones que tú ya tienes. A lo mejor tú ya tienes un miedo, un pánico, te sucedió algo. Entonces, no necesariamente es que tu niña vaya a ir a la plaza y que tengas miedo que vaya a ir a la plaza. Simplemente que tienes un pánico que ya tenías desde hace mucho tiempo y por eso te hiciste miedosa, se pudiera decir. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿y eso cómo lo supero? ¿Siempre es con una terapia? ¿O puedo yo hacer algún ejercicio o hacer algo para...? Pues mira, el ejercicio que nosotros recomendamos es ser más consciente de las emociones. O sea, empezar a leerlas, qué significan, y tú cada vez que sientas una emoción, pues tratar de identificar qué emoción es, primero que nada, ¿verdad? Y eso pues te ayuda mucho a ser más consciente de qué estás sintiendo. Pero claro que si después te acompañas con una terapia, pues mucho mejor, porque muchas veces todas las personas se pueden dar cuenta de lo que traemos y nosotros mismos no. O sea, es bien difícil que tú sepas como que tienes que trabajar. Ok. Y por ejemplo, yo de repente ya pienso y digo, ¿sabes qué? Sí estoy convencida. O sea, sí te creo,
estoy convencida de que mis emociones pudieran estar afectando en lo que son mis hijos, su formación, etcétera. Para los que tenemos pareja, a veces el hombre, no sé si te sea muy común, Ajá. te dice, ay, ¿qué es eso? Es como cuando llegas y les cuentas de los chochitos. Sí, claro. De que yo no me voy a tomar eso. Es más, o sea, para que se tomen la medicina normal es como mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo puedes tú explicarle esto a un hombre, a tu esposo, a tu pareja, para que entiendan este concepto? Porque supongo que como que es algo diferente para ellos, ¿no? Sí, pues muchas veces no están tan conectados con sus emociones, se pudiera decir. En mi caso, con mi esposo no me sucede porque él es súper creyente, o sea, a él le encanta y le platico y todo, pero me sucedía con mis hijos. O sea, mis hijos me decían, es que mamá, no todo tiene que ver con las emociones. O sea, de que, ay, se enfermó, le pasó esto, y yo, es que las emociones. No, mamá, no todo tiene que ver con las emociones. Pero poco a poquito ellos han ido entendiendo porque de repente, pues les explico o cuando se sienten mal, me dicen, mami, traigo sí, esto, pero traigo por el ejemplo, otro. estamos en un mundo, bueno, no en un mundo, en una sociedad en donde el hombre a veces sí le reprimen sus emociones. Claro, o sea, no llores. Los hombres no lloran. Exacto. Tú tienes que ser fuerte. A veces el llorar es como signo de debilidad y no es cierto. Entonces, ¿cómo manejamos eso con ellos? Primero con tu marido, ¿verdad? O sea, con tu pareja. De decirle, oye, explora esa parte, porque a lo que voy es, tú ahorita puedes decir, oye, yo a mis hijos, mis emociones, mis cosas, bueno, yo ya lo entendí y lo empiezo a manejar y empiezo a entrar en terapia mía de cómo manejar mis emociones. Pero pues vivimos dos en la casa. Claro, claro. Entonces, el papá también influye. Y las dos afectan a los hijos, ¿verdad? Exacto. Porque las emociones... Entonces, ¿cómo convenzo a mi pareja de que entienda que eso es importante? Es número uno. ¿Y cómo le hacemos para que eso no lo pase a mis hijos varones? El no sientas, no llores, no esto, no lo otro. O sea, porque es una cultura. Sí, y es bien difícil porque, mira, la verdad es que, pues, no puedes, es un proceso de crecimiento. O sea, el trabajar las emociones en ti es un proceso de crecimiento y no podemos obligar a las personas a que trabajen en ellos. O sea, es bien difícil. Pero sí, yo creo que si tú lo haces, o sea, si tú empiezas a trabajar en ti, te empiezas a aprender del tema y todo, y tu esposo te ve, pues quizá le va a dar curiosidad, ¿verdad? Va a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Pero es un tema que es muy personal. O sea, tú no le puedes decir a alguien, avanza, crece, fíjate que esto que estás sintiendo te está afectando en lo otro. O sea, porque es un tema pues se pudiera decir como evolución, o sea, de crecimiento personal. ¿Qué cambios empiezas a ver? ¿En mí? En la gente que empieza a manejar correctamente sus emociones. Pues mucho más paz, más armonía, no te prendes tan rápido, piensas más las cosas, entiendes desde otras perspectivas, porque antes te enganchas con las situaciones de las personas, ¿verdad? O sea, de que sucede esto y muchas veces juzgamos. Entonces, cuando tú ya trabajas en ti y en tus emociones, entiendes que cada uno tiene un proceso de crecimiento personal y que no podemos juzgar, que las emociones que muchas veces tienen, pues es parte de ese proceso. O sea, que muchas veces el enojón, por ejemplo. Imagínate que tú entras a una tienda y está un señor gritando, ¡ah! Entonces, antes, pues te puedes enganchar y decir, ¿qué le pasa a ese señor? O sea, ¿por qué está gritando? Pero si tú ya lo trabajas en ti y no te enganchas, dices, mira, este señor, pues le está pasando mal, ¿verdad? O sea, entiendes que son sus emociones y no tiene nada que ver con las tuyas. Ok. Entonces, te vuelves una persona más mesurada, tal vez. O sí. sea, más tranquila, más armónica. Más ecuánime. ¿Cómo le haces, por ejemplo, cuando te das cuenta, dices, bueno, soy una persona enojona, o soy una persona miedosa, que es lo más común, ¿no? Sí, miedosa, las emociones enojona. más comunes como negativas, ¿no? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que, bueno, me está invadiendo el enojo? Entonces, tengo que aplicar una técnica para... Híjole, a ver. No, y primero hacerlo consciente, porque cuando estás enojada, pues ya estás enojada. O sea, difícilmente puedes como... Pero a veces, bueno, cuando menos en mi caso, que he trabajado tanto con las emociones, o sea, mi hijo es el mejor de que, mamá, te estás enojando, estás enojada. O sea, como que... Entonces, él me hace conciencia inmediato. O sea, porque como yo lo hago con él... Ajá. Y bueno, Pero perdón, tu pregunta se me... No, es malo... Primero, ¿es malo expresar esas emociones negativas? No, no es malo, al contrario, es necesario. O sea, es bien importante que tú digas, me siento enojada, estoy frustrada, siento impotencia, pero es muy diferente decirlo, o sea, así como te lo estoy diciendo a ti, a reaccionar. O sea, no es lo mismo que yo te diga, estoy enojada,
a que te aviente una maldición y te diga Chihuahua y te aviente. O sea, eso es reaccionar. La mayoría del tiempo reaccionamos precisamente porque no sabemos expresar lo que estamos sintiendo. Cuando lo expresamos, el nivel de la emoción baja. O sea, ya como que sale, se pudiera decir. De las emociones negativas, que es de las que más miedo nos da. O sea, otra vez, el miedo, ¿verdad? Pero bueno, es de lo que más nos preocupamos, de las emociones negativas. Esas son las que causan daño. ¿Qué pasa cuando tú eres una persona que eres demasiado emocional a todos los niveles? O sea, el negativo y el positivo. De repente... Cuando estás triste, estás muy triste y cuando estás feliz, estás muy feliz. Ajá. Sí. Entonces ahí, ¿cómo diagnosticas a una persona así? O sea... De repente los chavos en la adolescencia... Pues más bien están, o sea, es una vulnerabilidad también, como dices tú, por la edad, por... Sí, o sea, en la adolescencia representan ese tipo de cosas o comportamientos o actitudes que de repente son propias de la edad, pero tienes que enseñarles a que lo manejen. A regularse, a modularse. ¿Cómo le hacemos ahí? O sea, ¿qué consejo nos darías? Para que, digo, ya sé que nos dijiste que nosotros, mira, pero ellos traen esta etapa, ¿no? Y es bien difícil porque, mira, te voy a decir una cosa, no solo los adolescentes, o sea, tus hijos en general, los adolescentes porque tienen las emociones más a flor de piel, pero tus hijos en general son tus mejores maestros para poder trabajar las emociones que no has trabajado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mi niño estaba... Ay, siempre lo pongo a él, ¿verdad? Va a decir, mamá, ya, o sea, párale. Córtale. Cuando estaba chiquito en el kinder, la maestra me decía, tenemos que trabajar el tema de la frustración con él porque súper consentido mi niño. Entonces se cuenta que bebé. Entonces él tenía sed y antes casi creo que levantaba la mano y yo ya le daba de que su vasito con leche y su agua y todo. Entonces me decía la maestra, espérate tantito, o sea, dale 5 minutos. O sea, que te lo pida y dale 5 minutitos y luego se lo das. Claro que no, yo lo quería atender, entonces todo el tiempo se lo da. Y me decía ella, tiene que trabajar la frustración, pero entonces yo decía, ¿lo tiene que trabajar él o yo? Porque a veces yo, pues para que no llore, ¿sí me entiendes? Porque a veces las mamás no queremos que lloren o que hagan ruido, entonces cuando el niño tiene que trabajar una emoción, pues es tuya. Entonces cuando tú ves esas emociones de tus hijos o adolescentes, si ellos están haciendo berrinches o sintiendo desesperación o esa impotencia, ¿es de él o es tuya también? Entonces, cuando tú ves esa emoción que está sintiendo el niño y dices, ¿la tengo yo también? Que la mayoría de las veces los tenemos los papás. Entonces, cuando tú te modulas, te controlas, puedes conectar con ellos. Pero cuando tú nada más reaccionas, o sea, si llega tu adolescente y avienta cosas y tú, ¿por qué la avientas? Pues ya, te conectaste con la emoción, los dos están desesperados, enojados, no van a lograr nada. Cuando tú le entiendes y dices, pues trae ese enojo, le voy a bajar yo 2 rayitas, y al ratito platico con él y ya, o sea, lo entiendes lo que está sintiendo, pues ya conectas con él. Por eso nos dicen, conecta con tu hijo, pero dices, pues, ¿cómo conecto? Pues entendiendo que él trae, pues, emociones que probablemente tú también traigas, ¿verdad? Ok. Y no tienen que estar relacionadas al mismo evento. Nada que ver, ¿no? Porque vamos acumulando emociones a lo largo de nuestra vida. Entonces puede ser que tú traes una emoción que ese evento la desencadena. Ok. Y que no tiene nada que ver con... Ahorita, por ejemplo, hablabas mucho de la frustración y es un tema súper importante porque en nuestra generación de padres estamos dejando frustrar muy poco a nuestros hijos. Entonces, digo, ya sé que no vienes a ver el futuro ni mucho menos, pero pues la historia, digo, habla mucho de qué pasa si tú dejas avanzar el tema de la frustración mal atendida. No sé cómo expresarlo, pero sería una frustración mal atendida. Es decir, que nosotros no permitimos que nuestros hijos se frustren. Y a veces, pues es sano que ellos se topen con pared. Claro, pues por eso la maestra me decía, deja que 5 minutitos, o sea, y como dices tú, pues muchas veces con los niños que queremos que tengan todo, que no les falte nada, es bueno, o sea, es bueno como quererlos, pues buscar que tu hijo sea feliz, pero si no les enseñas a frustrarse un poquito, ¿qué pasa? Pues que después se deprimen. ¿Por qué? Porque nada es suficiente, porque ya al final no los dejamos que ellos sientan esa falta de algo. Entonces, cuando realmente sienten la falta de algo, porque la vida, pues, no solo es material, también es, no sé, la pérdida de un familiar o cualquier cosa que pueda suceder, pues caen en una depresión, porque no los dejamos frustrarse. Y ahorita nos enfrentamos a mucho tema de ansiedad y depresión. Yo creo que es un mal ahorita que existe y como que nos ronda mucho. ¿A qué le atribuirías, en este caso de las emociones, el tema de que existiera mucho ahorita, el tema en nuestros chavos
de la ansiedad y de la depresión? Pues porque hay un miedo colectivo. O sea, hay un miedo colectivo por todo lo que sucedió durante la pandemia. Han habido muchas muertes, pues mucho miedo a la enfermedad, a perder algo. Entonces, pues eso, los jóvenes y los niños son sensibles. Entonces ellos sienten esas emociones y al tener esa incertidumbre, pues les genera ansiedad. Y depresión, pues bueno, también porque pues les cambió la vida, ¿verdad? Que muchos no salen, otros sí, pero pues hay mucho miedo en el entorno. Entonces eso ellos pues lo sienten. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo tú trabajarías con un adolescente o con un... Digo, ya sé que me dices que las mamás somos como el motor de las emociones en casa, a lo Claro, mejor. pero lo tienen que trabajar ellos y tú, o sea, Sí, no nada más, o sea, exacto. es mutuo. Ahí, por ejemplo, con los adolescentes, de repente a mí me pasa con mis hijos que yo, oye, no salgas. Es que fíjate que si no, el bicho se disparce. O sea, empiezas a hablar con ellos de ser un ciudadano responsable porque las autoridades te piden X. Oye, no, mamá, pero es que yo veo que todos mis amigos andan afuera. O sea, ¿qué te pasa? Ya, eso ya pasó. ¿Sí me explico? ¿Cómo haces tú para manejar? Porque obviamente ellos están en un punto en donde dicen, bueno, mis papás están locos, o sea, o ¿qué está pasando? O sea, entran en un conflicto interno. Ajá. ¿Cómo manejarías con un adolescente emociones de ese tipo? Bueno, pues es que para cada uno es muy distinto, porque como dices tú, o sea, hay niños que sus papás no los dejan salir. Tuvimos un caso ayer, o sea, ahora sí que no sales 2 años ahí encerrados porque te puede dar el COVID y pues eso causa muchos desbalances emocionales, ¿verdad? Y hay papás que sí los dejan salir. Entonces, en los niños que no los dejan salir, se pudiera decir, pues yo creo que es bien importante complementar, o sea, que sí pudieran hacer un deporte para poder, pues canalizar todas esas emociones, porque si no los dejas salir, pues siento que es una bomba de emociones, o sea, estar ahí encerrado y entonces yo creo que... El ejercicio... O sea, es muy difícil como decirte cómo ayudarles a manejar esas emociones si están encerrados. Yo más bien recomendaría déjenlos salir porque es una necesidad pues que necesitan. Digo, no les estás diciendo sálganse váyanse a caminar al parque exacto. o sea, hacer ejercicio. Eso creo que es la mejor recomendación. Buscar una actividad física que es necesaria para el cuerpo y que al final te va a ayudar a mantenerte en armonía. Ok. Porque no hay terapia. O sea, si me dices, está un niño encerrado todo el tiempo, ayúdame a hacerle terapia, pues te diría, híjole, primero que salga a hacer ejercicio y luego la segunda terapia, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? El tema, por ejemplo, para los chavos que son jóvenes, así de entre 10, 16 años, que son más o menos las familias que nosotros acostumbramos tener dentro de Building a Crack. Ajá. Ahí, ¿qué les recomendarías? O sea, la actividad física, en el tema social, o sea... En el tema social, pues sí buscar relacionarse porque luego también se acostumbran a no convivir, ¿verdad? Por tanto encierro. Los niños que ya son introvertidos, pues se vuelven más introvertidos. Entonces yo les recomendaría, hagan ejercicio al aire libre lo más que puedan. Relaciónense, aunque sean con pocos niños. Y sobre todo el tema de las redes y las películas, o sea, tanto eso... pues que lo moderen. Porque lo que pasa todo es que eso es demasiado. Agarran como un patrón de ya quedarse encerrados no y salir, no buscar, estar en el celular todo el día. Exactamente. Entonces eso tampoco les hace bien. Exacto. Y a nosotros como papás nos preocupa esa parte de decir, oye, a ver, una cosa es la pandemia que está pasando y todo, pero otra cosa es la vida de mi hijo, ¿verdad? Que se está yendo... Que se hace un vicio, ¿verdad? Se está yendo por un lado que no me gusta. Entonces, y creo que en esta pandemia se han hecho muchos vicios emocionales. Okay. Precisamente por el encierro. Ok. Y, por ejemplo, un vicio emocional sería... De repente, nos tocó un caso de un chavito que veía YouTube. Entonces, estaba en YouTube todo el tiempo y se sentía tan solo que solamente el YouTube era su acompañante, ¿no? Entonces, los papás ya estaban preocupados porque decían, oye, ¿cómo le hacemos si lo único que puede hacer es estar conectado y lo que hace es estar en YouTube? Entonces, uno como papá, dices tú, oye, bueno, que se vaya a hacer ejercicio, no quiere. O sea, no lo puedo sacar de la casa. ¿Qué otra alternativa verías tú de decir, oye, bueno, platicar con él? A veces no se dejan. ¿Cómo lo sacas de ahí? Dijiste algo bien importante y creo que es la clave. Dijiste, sienten un vacío. Y la realidad es que sí. Yo creo que la mayoría de los problemas
pues los niños, los adolescentes, los adultos, es cuando sienten un vacío. Y ese vacío, pues es difícil llenarlo, ¿verdad? Pero ese vacío es una ausencia de amor. Es una ausencia de amor y todos los seres humanos tenemos ausencia de amor. Hay 3 tipos de ausencia de amor. Uno es ausencia de Dios, otra es ausencia de amor de la familia, que muchas veces, bueno, hay personas que crecen sin una mamá o sin un papá, hay otros que crecen con ambos padres, pero aún así sienten ausencia de amor, ¿verdad? O sea, aunque los papás los amen y estén con ellos pueden sentir ausencia de amor. Y otro es el amor propio. Entonces nosotros en nuestras terapias lo que buscamos es trabajar esas 3, ¿verdad? O sea, primero que nada que estén conectados con Dios, que es parte del amor, que estén... Sin importar tu religión. Sin importar tu religión. Que tengan ese amor de familia, o sea, que perdonar, entender las historias de cada familia, ¿verdad? Que cada padre al final pues hace las cosas diferentes y algunos se sienten que pues, no fue suficiente. Entonces, como sanar esa parte y pues que trabajar en el amor propio, que viene siendo pues hacer ejercicio, cuidarte, dormir bien, estar sano. Y eso es lo que saca al adolescente, al niño, al adulto, pues de ese vacío emocional. Ok, mira, qué interesante. Sí. Ahora, ahorita dijiste algo que me encantó, y siempre lo digo yo, cuando tú te enfrentas con una persona que de repente ya es cascarrabias, es miedosa. ¿Qué es cascarrabias? Cascarrabias es enojona. Como viejito cascarrabias. ¿No te acuerdas de cascarrabias? O sea, ¿nunca te tocó? Que era el que era todo greñudito con un palo así de que era una caricatura. Es enojón. Sí, es enojón. Ya. En los casos de estas personas, nosotros los vemos y decimos, oye, ¿qué le pasó? Algo le tuvo que haber pasado para ser así. ¿Sí para que se amargara? Exacto. Decimos mucho, ajá. Entonces, yo, en lo particular o en lo personal, empecé a entender a mis papás cuando tuve hijos. Pero, por ejemplo, a veces pienso y digo, ¿cómo le hago para que mis hijos no me entiendan hasta que sean padres? Sí, o sea, que no pierdan tanto tiempo. Sí, falta mucho tiempo. Entonces, ¿nos podrías regalar algún tip? O sea, de decir, oye, ¿sabes qué? Estaría padre saber cómo decirle a tus hijos, escúchame. ¿Tú crees que sea solo con el ejemplo? Yo creo que sí. O sea, es primero con el ejemplo y también conectar con ellos, porque nosotros podemos decir 1000 cosas, pero bueno, venimos a trabajar muchas cosas, como te decía, venimos a evolucionar en conciencia. Entonces, a veces queremos que los niños como que reacciona, ya evoluciona, crece. Y no, o sea, ellos van en su camino y en su tiempo. Y también como papás, muchas veces por eso no conectamos y no topamos, porque tenemos miedo que nuestro hijo pues se quede así siempre, que no evolucione, que, ¿sí me entiendes? O sea, que siempre se quede en ese estado de depresión y te desesperas. Entonces tenemos que entender que cada uno tiene su proceso y lo que yo recomendaría es pues sana tú, pero también conecta con él y no quieras acelerar que ellos entiendan todo lo que tú ya entendiste de grande, porque al final pues ellos van en su proceso y puede ser más lento que el tuyo. Sí, digo, hay cosas que uno entiende, por ejemplo, de que, oye, pues mi mamá me cuidó porque sabía que esto era lo mejor para mí, a lo mejor no me dejaba hacer estas cosas porque sabía... Que te llegan son 20, que te van llegando después, ¿verdad? Pero después te estoy hablando de 20 años, ¿verdad? Bueno, es que a cada quien le llegan diferente, o sea... Sí. Entonces dices tú, yo espero que a mis hijos... les llegue lo más rápido, claro. Entonces eso no es lo que hay una manera, para ellos. No hay una manera de que digas tú, vamos a meterle una ayudadita para que se alivianen más rápido. Pues bueno, yo creo que la mejor ayudadita es siendo consciente de nuestras emociones. O sea, porque cuando ellos entienden que lo que les pasa es por todo lo que están sintiendo, o sea, físico y emocional, pues ya tienen una herramienta súper importante en la vida que les va a evitar pues muchos tropezones, ¿verdad? En la vida. Cuando nos entendemos, como Lucy, o sea, mi niña que me decía, mamá, es que no todos son emociones. Pues sí, o sea, no todo, pero la mayoría de lo que nos pasa tiene que ver con emociones. Entonces, platícame un día normal, un día cotidiano, hablando de emociones. O sea, yo me levanto y a poco me levanto ya sintiendo una emoción. Claro, te puedes levantar con alegría o te puedes levantar con desánimo y decir, ay, no me quiero levantar. O sea, por ejemplo, yo hoy que estaba el día súper frío, no me quería levantar. Entonces me levantó mi esposo y yo, no, ¿por qué ahorita? Me quiero quedar con mi cama súper calientita. Entonces, pues eso fue desánimo, ¿verdad? Y hay días que está el sol así brillante, hermoso, y que te levantas y tú, ay, ya, ¿no? Ya voy a dejar a los niños, me voy a ir a nadar, todo está bien. Claro, o sea, porque hasta en los sueños sentimos emociones. O sea, ¿nunca te ha pasado que tienes un sueño horrible, una pesadilla y te levantas así como súper agitada? Entonces, todo el tiempo estamos sintiendo emociones, es increíble. Ok, entonces, bueno,
hay emociones que son conscientes y hay emociones que son inconscientes. Ajá. El de los sueños, por ejemplo, pues es algo inconsciente. Eso hace referencia a cosas vividas que no has superado o que traes cargando. Pues no necesariamente, o sea, a veces sí, a veces puede ser que te duermes intranquila, o que cenaste pesado o lo que sea y pues tienes una pesadilla, ¿verdad? O que traes algo, un pendiente que traes en la cabeza y tienes pesadillas. Pero no todos los sueños tienen que ver con algo que traigas cargando. Okay. Pero muchas veces sí, o sea, la verdad es que no sé mucho de los sueños. A mí pregúntame de las emociones. Sí, no, ahorita como sacaste el tema de que, oye, a lo mejor es que sientes te levantas, también. o sea, yo me he levantado llorando porque soñé que se moría, no sé, mi abuelita. Ajá. Digo, ya se murió, pero... Sí, pero se volvió a morir. No, y es que a veces vuelves a soñar lo mismo. Es que sueñas lo mismo y lo mismo y te vuelves a sentir ese vacío espantoso y te levantas. O, por ejemplo, de repente sueñas que el esposo lo ves con una güera y dices tú, ¿quién era la güera? Y entonces te levantas enojada. Con esa intranquilidad. ¿Qué fue lo que hiciste? Y hasta enojada con el esposo y dices tú, espérame, pues yo todavía no hago nada, o sea. Pero reconocerte así, o sea, reconocerte emocional y reconocerte que es súper natural, pues ya te cambia el panorama, porque no traemos ese chip. O sea, traemos el chip de somos físicos, no ver algo, voy al doctor, y ya está llevando a su hija al psicólogo, no, pues ha de estar muy mal. Y no nos reconocemos que todos somos seres emocionales, que todos estamos cargando con algo, y que venimos a trabajar esas emociones. Y que entre más rápido las trabajemos, pues la vida, pues mejor la vamos a llevar, ¿verdad? Y ya para concluir, Gaby, porque la verdad es que este tema nos podemos quedar toda la tarde hablando de esto, cuando una persona no está muy convencida de este tema de las emociones, en donde tú dices, oye, ¿sabes qué? ¿Le va a llegar su momento? ¿O yo le puedo ayudar a que enfrente este tema como un signo de amor? O sea, de que decirle, oye, ¿cómo abordaría yo a alguien para recomendarle que vea el tema de las emociones cuando todavía ni siquiera por aquí le pasa que pudiera ser algo así? Porque todos, como te entiendo, todos traemos algo. Todos. A todos nos ha pasado algo y entonces... Y tenemos algo que trabajar. Exacto. Entonces, habrá gente que de repente ya se le note mucho y digas tú, oye... ¿Cómo le ayudo? Ajá. Bueno, nos ha pasado mucho en las terapias. Por ejemplo, mi hermana a varias amigas les ha dicho, yo te invito a una terapia, ¿no? Y muchos se han dejado de que sí, bruto, y se dejan ayudar y otras no. Entonces... pues tú puedes sugerir, puedes, ahora sí que aventar la invitación y ya depende de la persona si lo acepta o no lo acepta. Como te digo, es un tema muy personal. Hay gente que si tú le aventas la invitación está lista para tomarla y decir, sí, gracias, sí, me hace falta. Y gente que te va a decir, oye, no, yo estoy bien, ¿verdad? Pero ¿cómo no puedes forzar ese ¿cómo lo crecimiento. platicarías? O sea, ¿lo platicarías de que después de algún evento, o sea, por ejemplo, no sé, falleció alguien, te divorciaste, tuviste algún fracaso en alguna, te despidieron, o sea, después de algún evento, después de alguna enfermedad? Yo creo que siempre, o sea, no necesitas, ya cuando llegas a eso, o sea, ya cuando llegas a una enfermedad o cuando llegas a algo así, pues ya está como más avanzado. Yo creo que siempre, o sea, con tus amigas, con tu esposo, con tus hijos, puedes platicar de estos temas y no esperarte a que suceda alguna enfermedad para que ellos quieran, pues, empezar con este camino, ¿verdad? De autoconocimiento. Entonces, cualquier persona es capaz de tomar una terapia, de ver que todo esté bien. Es como acomodar tu espíritu, tu emoción y decir, de tener esa humildad y de decir, sí puedo crecer. O sea, todavía tengo camino para crecer. O sea, no es como que ya soy perfecta, ya sé todo, ya estoy bien. No, es como puedo mejorar. Entonces, cuando tú tienes esa humildad de decir, oye, pues puedo seguir avanzando, es cuando estás lista para, pues, tomar la terapia. O sea, en mi casa, pues, terapia, mis hermanas, mi mamá, mi papá, yo, mi esposo, mis hijos, así ahora sí que toda la familia. Es increíble porque, pues, todos tenemos áreas de oportunidad. Claro. Y es un trabajo constante. O sea, exacto, no se acaba. O sea, la terapia te ayuda a que seas consciente de lo que tú no puedes ver. Porque, como te digo, muchas veces tú dices, yo estoy perfecta, y todos alrededor dicen, híjole, como que no. Pero entonces, la terapia te ayuda a que tú hagas consciente de lo que tienes que trabajar, que sea más fácil para ti y pues que evites esos vicios emocionales, ciclos que se repitan. Okay. En eso te ayuda. Entonces, en resumidas cuentas, Gaby, para concluir un poquito nuestra conversación, si nosotros queremos que nuestros hijos encuentren la felicidad, que la mayor parte de los papás pues buscamos eso, tenemos que primero poner el ejemplo, o sea, ser un mamás que pongamos el ejemplo en regular nuestras emociones
Y segundo, el siempre tener ese canal abierto, decir, oye, si necesitas, pues vamos a manejarlo, vamos a una terapia, vamos a practicar en familia el manejo, la regulación de nuestras emociones. Exacto. Y no eres tú el problema, a lo mejor somos los dos, ¿verdad? O sea, cuando tú tienes esa humildad de decir, no eres tú el que tienes el problema, a lo mejor los dos estamos teniendo esta emoción, ¿verdad? Vamos a buscar ayuda, pues es mucho más fácil. Gaby, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer conocer este tipo de información que no sabíamos. La medicina alternativa a veces nos cuesta un poquito más de trabajo porque no es tan inmediata también. O sea, tú te tomas un Tempra y te deja de doler la cabeza. Exacto. A lo mejor cuando manejas emociones, pues no es tan fácil entender, comprender, hacer consciente. O sea, como que es todo un proceso diferente. A lo mejor es más a largo plazo, pero no es tan evidente al principio. Entonces te agradezco que nos abras la puerta de este conocimiento que no sabíamos y pues ese es el chiste aquí entre mamás, el poder crecer y aprender juntas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sofía.